En el vasto y diverso mundo del hip hop, surgió un subgénero que capturó la atención de las audiencias de la costa este de Estados Unidos, el rap mafioso. A medida que el gangster rap de la costa oeste narraba las crudas realidades de las calles y la lucha por la supervivencia, el rap mafioso en la costa este presentaba una perspectiva única y cautivadora. En este video exploraremos cómo el rap mafioso se convirtió en la contraparte distintiva del gangster rap, diferenciándose por sus narrativas, estilos líricos y enfoques temáticos. El rap mafioso, a menudo vinculado con la ciudad de Nueva York, abraza un enfoque más elegante y narrativo para relatar historias. A diferencia del estilo crudo y directo del gangster rap de la costa oeste, el rap mafioso se sumergió en el mundo del crimen organizado, la riqueza ostentosa y las historias de supervivencia en el contexto urbano de la costa este. A lo largo de este recorrido descubriremos cómo artistas icónicos como Kool G Rap, Nas, Biggie, AC, Rick One, Jay-Z, entre otros, dieron vida al rap mafioso y dejaron una marca indeleble en la historia del hip hop. En medio de la efervescencia creativa del hip hop de la costa este en la década de 1980, un rapero pionero comenzó a tejer historias oscuras y vívidas que sentaron las bases del rap mafioso. Este artista innovador fue Kool G Rap, cuyas letras intrincadas y líricas detalladas sobre la vida en las calles marcaron un cambio en la narrativa del rap. Kool G Rap, junto con su compañero DJ Polo, surgió en la escena del rap con una perspectiva única. Su álbum debut como dúo Road to the Riches en 1989 presentó un enfoque crudo y realista sobre la vida en el gueto, pero también introdujo elementos de narrativas de crimen organizado y estilo de vida lujoso que se convertirían en sellos distintivos del rap mafioso. A Kool G Rap se le atribuye el mérito de ser el primer rapero en infundir en sus letras el estilo gangster rap mafioso. Esto se puede ver en la canción Road to the Riches, donde hace una referencia a Al Pacino, quien interpretó a Michael Corleone en El Padrino y a Tony Montana en Scarface. Desde su debut ha utilizado varias referencias a películas de la mafia en sus letras, portadas de álbumes y títulos. Antes de Kool G Rap, Nueva York realmente no tenía el rap callejero que pudiera competir con lo que artistas como Ice-T y NWA en Los Ángeles estaban produciendo. Solo se le acercaba Boogie Down Production, quienes fueron pioneros en las letras de gangster rap con su álbum Criminal Minded en 1987, pero debido a la muerte de Scott La Rock, KRS-One adoptó un estilo más dirigido a la conciencia social. A medida que sus canciones exploraban temas de lealtad, traición y ambición, Kool G Rap sentó la base del rap mafioso al tejer elementos de narrativas criminales y la glorificación del lujo en sus letras. De esta manera, Kool G Rap solidificó su lugar como pionero del rap mafioso, abriendo la puerta a una ola de artistas que continuarían desarrollando y expandiendo este estilo narrativo en la escena del hip hop de la costa este y más allá. Aunque el subgénero perdió fuerza durante varios años, esto en parte porque la costa oeste se estaba llevando toda la atención con su controvertido gangster rap, resurgiría a mediados de los 90s. Álbumes como Illmatic de Nas y Ready to Die de Biggie lograron un gran éxito de crítica. Estos álbumes no tenían principalmente una temática mafiosa, pero allanaron el camino para el resurgimiento de la costa este, y así competir con el auge del gangster rap de la costa oeste. Big L también desarrolló un fuerte seguimiento underground con su álbum debut, y el álbum The Infamous de Mobb Deep, que debutó un mes después, se convirtió en disco de oro. Aunque Ready to Die no era un álbum con temática mafiosa, el exitoso debut de Biggie fue una gran influencia en el subgénero, ya que se centra en el drama y los peligros de su vida como traficante de drogas de bajo nivel. Sin embargo, los álbumes que realmente compitieron con el dominio de la costa oeste fueron los álbumes de rap mafioso que presentaban un crimen más organizado, el gangster rap inspirado en la mafia italiana. El primero fue Only Bell for Cuban Link de Rick One, que debutó en agosto de 1995. El álbum fue compuesto para funcionar como una película con Rick One como la estrella, el otro miembro de Wu-Tang Ghostface Killah como la estrella invitada y el productor Reza como director. Only Bell for Cuban Link popularizó el rap mafioso relacionado con la calle en la costa este. Si bien este estilo se originó a fines de la década de 1980, no impregnó completamente en el mundo del hip hop hasta este lanzamiento en 1995.
El álbum hace referencia a Wook en Venus en varias ocasiones, siendo el término un nombre para los alter egos de los raperos involucrados en Cuban Links y utilizado en varios proyectos posteriores. El hecho de tomar el nombre de un famoso personaje mafioso o crear uno propio fue popularizado por primera vez por Wu-Tang Clan con la adopción de alias. Una de las características más distintivas del álbum fue su enfoque en la cultura de las drogas y el crimen organizado, creando un mundo rico en detalles y personajes. La influencia de películas de mafioso y la iconografía de la mafia se mezclaron con la realidad de las calles de Nueva York, creando una atmósfera única y cautivadora. La producción del álbum, principalmente a cargo de RZA, aportó un sonido oscuro y atmosférico que complementaba perfectamente las letras y la narrativa. Aunque no tuvo un desempeño comercial explosivo en comparación con algunos lanzamientos contemporáneos de la época, logró un éxito notable y consolidó a Rick One como un artista influyente en la industria. Su éxito allanó el camino para una nueva ola de artistas que abrazaron el rap mafioso y lo incorporaron a su propio estilo. Después del lanzamiento del influyente álbum de Rick One, el subgénero del rap mafioso comenzó a florecer en la escena del hip hop de la costa este. Y ese mismo año se lanzaron dos álbumes destacados que contribuyeron significativamente a consolidar y expandir este estilo: Do or Die de AZ y 456 de Kool G Rap. El álbum Do or Die de AZ fue una contribución fundamental al rap mafioso. AZ, quien a menudo se le considera uno de los letristas más subestimados de todos los tiempos, presentó un conjunto de canciones que exploraban la vida en las calles y las complejidades de la vida criminal. El álbum incorporó cuentos ficticios que narran el estilo de vida del crimen organizado en el inframundo con narrativas cinematográficas que representan el ascenso de un mafioso a la fama y la riqueza. En lugar de asumir una identidad completa de capo, el álbum se basa más cerca de la realidad callejera del estilo de vida estafador. Sin embargo, enfatiza las aspiraciones de algún día tener inmensas riquezas y poder. Para enfatizar aún más estos temas, la portada retrata a AZ como un homenajeado de un elaborado funeral de la mafia. Tras su lanzamiento, Do or Die recibió un notable éxito comercial y de crítica. El álbum alcanzó el puesto número 15 en el Billboard 200. Por otro lado, 456 del pionero de este subgénero Kool G Rap continuó explorando temas de la vida en las calles y la violencia en su álbum. Las letras crudas y realistas de Kool G Rap resonaron en los fanáticos, siguiendo aún más la narrativa distintiva del rap mafioso. En el álbum, Kool G Rap se retrata a sí mismo como un capo de la heroína desde una perspectiva en primera persona, alardeando de su riqueza, poder y estilo de vida extravagante. Sin embargo, da a entender que alberga un sentimiento de remordimiento por su elección de oficio. El álbum alcanzó el puesto 24 en el Billboard 200. Si bien no fue un gran éxito comercial, fue aceptado calurosamente por los fanáticos underground y sigue siendo el álbum más exitoso de Kool G Rap. Para 1996, Jay-Z lanzaría su álbum debut Reasonable Doubt, que introdujo al mundo la perspicacia lírica y el estilo distintivo de Jay-Z. Sus letras reflejaban sus experiencias personales en el mundo de la delincuencia, la lucha y el deseo de éxito. Pero se separa de otros álbumes con temas de rap mafioso porque hay un mayor énfasis en analizar cómo el estilo de vida ha afectado su tranquilidad, similar al álbum Ready to Die de Biggie. Las canciones abordan temas como el estrés, los arrepentimientos, el cuestionamiento de si el fin justifica los medios, los amigos que se convierten en enemigos y el argumento de que vender drogas no es la salida fácil cuando se consideran todos los males que conlleva. El álbum desarrolló un estándar para el realismo lírico y se convirtió en un pilar del subgénero. Además, marcó el comienzo de la icónica carrera de Jay-Z, quien luego se convertiría en una de las figuras más influyentes en la historia del hip hop. Una semana después, Nas lanzó su segundo álbum, It Was Written, que marcó una evolución en el sonido de Nas.
Aunque su álbum debut Illmatic lo consolidó como una voz auténtica de las calles, este segundo álbum vio a Nas experimentar con una producción más pulida y una mezcla de ritmos variados. El álbum presenta temas mafiosos y gangsta y marca la primera aparición del efímero supergrupo de Nas The Firm. Y Was Ridden tiene a Nas asumiendo el concepto mafioso bajo el alias de Nas Escobar, que se inspiró en el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El tema del álbum contiene una vívida narración cinematográfica de drama criminal, así como un alto enfoque en el exceso materialista. El álbum incluyó violencia más directa, con el personaje de Nas involucrado directamente en tiroteos y asesinatos de una manera más común con el gangster rap que con los típicos álbumes de temática mafiosa. Aunque Illmatic es considerado por la gran mayoría como el mejor álbum de Nas, y Was Ridden es el favorito de muchos debido a la habilidad que mostró Nas para contar estas fantásticas historias de la mafia. Además, sigue siendo el álbum más exitoso de Nas. El álbum fue un éxito comercial, vendió 270.000 copias en su primera semana. Debutó en el número 1 en el Billboard 200 y recibió críticas en su mayoría positivas. 1997 vio el lanzamiento del segundo álbum de Biggie, Life After Death, que fue lanzado lastimosamente 16 días después de su muerte. Una de las fortalezas de Life After Death fue su versatilidad. El álbum oscilaba entre narrativas de la calle, canciones de fiesta y exploraciones personales. Biggie logró abordar temas profundos sin perder su estilo característico, lo que le permitió llegar a una audiencia diversa. El álbum marcó un cambio estilístico en el rap gangsta mafioso cuando pasó a la corriente comercial, cerrando la brecha entre el rap gangsta mafioso y el rap pop. Las referencias y la retórica a la violencia y el tráfico de drogas permanecieron, pero el estilo de producción cambió del sonido totalmente oscuro a una combinación con un sonido más alegre, dirigido a la audiencia más convencional. Life After Death inició la transición para atraer a ambas audiencias en el mismo disco. Life After Death se convirtió rápidamente en un fenómeno comercial y crítico, debutando en el número 1 en las listas de Billboard. El álbum reafirmó la posición de Biggie como una leyenda del hip hop. Su influencia en el rap mafioso persiste hasta hoy y su estilo narrativo sigue siendo una referencia importante para los artistas que exploran las historias urbanas y crudas en su música. Tal y como ocurrió con el gangster rap, a medida que los años 90 llegaban a su fin, el subgénero del rap mafioso en la costa este comenzó a perder la prominencia que había mantenido durante gran parte de esa década. Varios factores contribuyeron a su declive, marcando el final de una era en la evolución del hip hop. A finales de los 90, el rap estaba experimentando cambios significativos. Se estaban explorando nuevos estilos y enfoques dentro del hip hop, y las audiencias estaban buscando sonidos frescos y diferentes. Esto llevó a una disminución en la popularidad del rap mafioso. Las muertes de Tupac y Biggie marcaron un cambio estilístico importante. La rivalidad este-oeste había cesado, lo que llevó a un desvío de continuar con los álbumes de temática mafiosa. El hip hop estaba evolucionando hacia una fase más diversificada, donde artistas de diferentes regiones y estilos estaban ganando visibilidad. La costa este y oeste no eran la única fuerza dominante, lo que permitió que otros subgéneros y regiones encontraran espacio en el rap. En medio de esta transición hacia un sonido más comercial a fines de los 90s, dos raperos de la costa este continuaron el legado del rap mafioso a través de sus álbumes, Capital Punishment de Big Pun y Don Cartagena de Fat Joe. Estas producciones mantuvieron vivo el espíritu del subgénero en un momento en el que el rap estaba experimentando cambios significativos. Capital Punishment fue considerado súper innovador en el momento de su lanzamiento. Big Pun, un maestro lírico, presentó letras agudas y crudas que retrataban la vida en las calles. Con canciones icónicas como Twins, Deep Cover 98, Big Pun continuó las narrativas de crimen y lucha que caracterizaron al rap mafioso. El álbum combinó letras intensas con ritmos pegajosos, atrayendo tanto a fanáticos del subgénero como a oyentes más amplios.
Por otro lado, Don Cartagena de Fat Joe contribuyó a la preservación del rap mafioso en la costa este. El álbum mantuvo las narrativas de crimen y poder, características del subgénero. En la década de los 2000, el rap mafioso experimentó un resurgimiento con álbumes como Fishkill de Ghostface Killah, American Gangster de Jay-Z y Only Belfort Cuban Link Part 2 de Rick One. Muchos otros raperos como Rick Ross, Fabolous, Jadakiss, Jim Jones, entre otros, han mantenido su popularidad con letras sobre estilos de vida criminales. Desde el auge del rap mafioso, este se caracterizó por el uso de alias reales o ficticios en referencia a la mafia, como por ejemplo, Frank White de Biggie. Kool G Rap ha declarado que la G en su nombre significa Giancana, que es el apellido del gángster italoamericano Sam Giancana. Scarface tomó el nombre en honor al apodo del personaje de Tony Montana. Nas adoptó el alias de Nas Escobar en honor al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Big L, quien a menudo se refería a sí mismo como Corleone, en honor a la familia Corleone del Padrino. Capone tomado de Al Capone. Nor, también conocido como Noriega, que se deriva del ex general militar de Panamá Manuel Noriega. Big Pun en varias canciones declaró soy el hijo único de Tony Montana, y Fat Joe a menudo se refería a sí mismo como Don Cartagena. El rap mafioso en la costa este marcó una época en la historia del hip hop. A medida que el subgénero evolucionó desde sus inicios con Kool G Rap hasta su resurgimiento con álbumes icónicos como Only Belfort Cuban Links, se destacó por su enfoque en las narrativas de crimen, poder y lucha. El rap mafioso nunca fue tan criticado como el gangster rap, en general debido al hecho de que no tenía ese atractivo que sí tenía la costa oeste, y que llamó mucho la atención tanto para bien como para mal. En términos de popularidad, el gangster rap en la costa oeste dominó gran parte de los años 90, gracias a nombres como NWA, Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac, entre otros. Sin embargo, el rap mafioso en la costa este también dejó huella, con raperos influyentes como Kool G Rap, Rick One, Nas, Biggie y Jay-Z. Aunque las ventas y la atención mediática pueden haber sido diferentes, el rap mafioso dejó una huella imborrable en la cultura hip hop.